Hola amigo, ¿cómo estamos? Hoy estamos en una dinámica más de Lúdico. Estás con tu amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, el gordito de oro, y quien te pide nos des clic, nos sigas en todas nuestras plataformas, y como siempre pues tratamos de traer invitados de lujo, y hoy no podría faltar pues mi paisano de Coatzacoalcos, Mario Ulises Pereira Esquivel, un gran amigo. ¿Cómo estás, Mario Ulises? Bienvenido a Lúdico, aquí con tu amigo Juan de Dios, el gordito de oro. Muy amable, Juan de Dios, pues gracias en primer lugar por la invitación. Hemos coincidido en muchas actividades durante nuestra ya larga vida, y pues aquí estamos, a tus órdenes. Pues me da mucho gusto y queremos saber, ya sabes cuál es la dinámica de aquí de Lúdico, pues saber una parte de la historia de la persona más que nada, ¿no? A veces yo les digo a muchos compañeros, amigos, conocidos, que a veces nuestros seguidores o nuestra gente que nos conoce la parte, si estás en la política, pues al político, o si estás en alguna empresa o estás en algo, lo conocen, pero no conocen la parte de atrás, ¿no? Mario Ulises Pereira, tú eres originario de Coatzacoalcos. Así es, Juan de Dios, nacimos en Coatzacoalcos, en el Coatzacoalcos antiguo, de la arena, no había pavimento, el bonito, que no había agua, más que el agua del mar y del río, ¿verdad? Yo nací en 1942, el 20 de diciembre, hace 80 años y días, y aquí estamos dando guerra. Me da mucho gusto, sí, aquel Coatzacoalcos. A mí me tocó el chavito, ¿no? Todavía, pues ya me tocó un poquito más avanzado, ¿no? A mí me toca el malecón viejo que le llamamos en Coatzacoalcos. El del río. El del río, exactamente. Me toca las palapas todavía, me toca ir con mis papás, mis hermanos, mis amigos, porque pues tu domicilio está muy cerca de la playa allá en Coatzacoalcos. Sí. Y nos tocaba ir a caminar, Ayer estaba yo platicando con mi hijo y le decía yo de los pescadores, aquellos que tiraban la atarraya y te decían, a ver, ayúdanos a sacar la atarraya, y te regalaban pescados y todo eso. Digo, qué triste mi Coatzacoalcos hoy, que no está como antes, el malecón nuevo, desbaratado, abandonado, totalmente. Oye, Mauricio, ¿y allá hiciste tus estudios, primaria, secundaria, prepa, todo por allá? Así es, Juan, tuve la fortuna de ser de la primera generación de la escuela artículo 123. La de los petroleros que le llamaban. Petroleros, y que pues por una situación muy curiosa que voy a comentar, si me permites. Sí, claro. Llegué ahí, mi padre no era petrolero en esa época. Mira. Pero mi mamá, desesperada porque ya no alcancé cupo en la escuela Vicente Guerrero, que era la de lujo, por llamarlo así, le habló a un profesor que se llamaba Emilio Pereira González. Mira. Y entonces, por la coincidencia de apellido, le cayó bien al profesor y él me recomendó. Entraste como su sobrino. Todo el mundo pensaba que era yo su sobrino cuando no lo era. Pero bueno, eso me dio oportunidad de entrar al artículo 123 y fui fundador de esa escuela, la que está en la calle de Lerdo. ¿Y siempre ha estado en la misma calle, en Lerdo? Bueno, ahí primeramente estuvo la escuela ahí, desde que se fundó, que yo sepa, ahí en Lerdo. Sí, ahí en Lerdo, sí, y esquina Carranza. Sí, claro, exacto, por donde está las oficinas antiguas de correo. De correo, sí, efectivamente, Juan. Oye, Mauricio, ¿y a ti te tocó la época buena de esas escuelas? Porque yo me acuerdo que entrar ahí al artículo era un lujo, porque eran los hijos de los petroleros. Pero además de lujo, todavía les daban uniformes deportivos, les daban cuadernos, juegos de trigonometría, de geometría, blogs para dibujo, lápices, reglas, todo eso nos daban ahí. Era una envidia. Todo el mundo envidiaba, quería ser alumno de la... Todo el mundo quería estar en esas escuelas, ¿no? Principalmente en el artículo 123, así es. Y de ahí te pasas a estudiar la secundaria. Termino la primaria en una forma muy exitosa. Tuve la oportunidad de ser premiado en 3 años consecutivos con el primer lugar del mejor alumno de la escuela. En uno un libro de Pinocho, fue el premio. En otro fueron 100 pesos, fue el premio al mejor alumno, que creo que los ocupé de la mejor manera posible. Se los di a mi madre, que en ese momento tenía necesidad de ir a Valladolid, Yucatán, a ver a su papá, o sea, mi abuelo materno,
que se encontraba un poco delicado de salud, y eso colaboró para que pudiera ir mi madre a... 100 pesos eran 100 No, pesos. eran 100 aquellos. pesotes, eran 100 pesotes. Y bueno, terminamos con éxito la primaria ahí y nos inscribimos en la Escuela Secundaria Ilustre de Secundaria y Bachiller General Miguel Alemán González. Ahí cursamos los 5 años de la secundaria y bachillerato, con los problemas que había en aquella época, que los muchachos de secundaria tenían muchos problemas porque los de prepa abusaban de nosotros, nos pegaban, nos pambeaban, etcétera, nos quitaban hasta el dinero que llevábamos para comprar algunas cosas, ¿no? Pero bueno, superamos esa etapa, salimos de la preparatoria y por fortuna nos venimos a estudiar a la capital, la carrera de Derecho, de la cual me siento orgullosamente de haberla cursado, porque me ha dado muchas satisfacciones, como te platicaré en el momento. Oye, Mario Luis, pero el chavo allá en Coatzacoalcos, bueno, pues tuviste tu niñez, tu juventud allá en Coatzacoalcos, ¿qué tal eras en la primaria? ¿Qué tal eras en la secundaria? ¿Eras inquieto, cantabas, bailabas? ¿Eras buen orador? ¿Cómo era Mario Luis Pereira? Bueno, mira, desde la secundaria, en la primaria, perdón, tuve una maestra que la recuerdo con mucho cariño, se llamaba Magdalena Velasco, y ella fue mi maestra en segundo y tercer año, y ahí tenía yo de compañero otro muchachillo entonces, José Rosic, de otra familia muy conocida en Coatzacoalcos, que su papá era el representante de bonos del Ahorro Nacional, don José Rosic. Entonces este muchacho y yo estábamos siempre en competencia, y la maestra nos paraba en una silla y nos ponía a decir un discurso, que habláramos lo que quisiéramos, y ahí unas veces ganaba Rosic y otra vez se ganaba Pereira, y decía la maestra, alguno de los dos va a ser presidente de la República. Desgraciadamente creo que no le atinó la maestra, ¿no? Pero Ay, sí, no. el intento lo hicimos, y aquí estamos. Bueno. Tenía buena mano la maestra. Sí, ahí, y bueno. nos gustaba también participar algunas veces en algunos concursos de declamación. En la primaria no había oratoria, pero sí había declamación, y participé también con algunas poesías ahí. Y pues en el homenaje a la bandera varias veces por el resultado académico, pues yo porté la bandera en la escuela, encabecé el evento ese, hice el juramento a la bandera también otras veces. O sea, fue una primaria muy destacada. Donde ya bajé un poco de nivel fue en la secundaria. En la secundaria ya muy relajado el ambiente, era muy difícil, como te decía, y luego me metí a trabajar a una gasolinera. La gasolinera, voy a hacer la publicidad, la gasolinera del Marroy, que todavía está ahí en la calle de Zaragoza, y chiquillo me iba yo... Enfrente del antiguo cine Puerto. Efectivamente, ahí, pero entonces era una gasolinera de 2 bombas nada más. Sí. Y ahí trabajo yo sin sueldo, por las puras propinas, pero bueno, lavaba yo un coche, limpiaba yo parabrisas, echaba yo gasolina, limpiaba el aceite, todo eso, y pues me ganaba yo en aquellas gloriosas épocas, estoy hablando de 1956, 55 más o menos, me ganaba yo 10, 12 pesos, 8 pesos al día, que era un dineral realmente, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso me hizo que en la secundaria yo no fuera tan brillante alumno como lo había sido en la primaria. Tuve algunas dificultades, pero finalmente salimos de la secundaria. Oye, Mauricio, me acuerdo, a ver, sácame de esta duda. ¿Tú hiciste un periódico en la secundaria? No, lo hice en el bachillerato. En el bachillerato. Bueno, ahí en pero ya alemán, ¿no? Ya era yo alumno de primer año de bachillerato. Ándale, e hicimos un periódico que se llamaba Vida Estudiantil, que lo estuvimos sacando mensualmente entre varios compañeros que escribíamos ahí. Luis Alberto de la Paz, otro paisano que tú lo debes conocer también, Luis Alberto de la Paz Zúñiga, Alejandro Tinoco, un destacadísimo paisano, físico, matemático, que ha tenido una excelente, si es que vive todavía, excelente participación en muchas actividades de la vida pública a nivel nacional. Hicimos el periódico y lo repartíamos entre la escuela, y lo sacábamos a base de publicidad. Talleres Torreón nos daba publicidad, don Valentín Muyor de Hispania nos daba publicidad, la Coca-Cola, etcétera. Nos sacaban para pagar el periódico y así lo manteníamos, ¿no? Y ahí pues relatábamos, escribíamos nuestras inquietudes,
nuestros problemas. Alcoholeaban a la banda. Y además teníamos una columna donde le poníamos todos los apodos a los compañeros, a la flota, y pues era muy divertido. Todavía conservo, por fortuna, 2 ejemplares mira, de esos periódicos, y ahí los tengo en la casa de tuya, ¿no? Qué bueno, yo lo hubiera mandado a enmarcar. Porque pues los tengo bien conservados. Deben de ser históricos, sí, son históricos. De sí, esos, ¿no? Y desde luego, si deben de existir más ejemplares en la biblioteca de la escuela secundaria, si es que lo han conservado, porque siempre se quedaban 2 o 3 ejemplares ahí para la biblioteca. Para archivarlos, ¿no? Para archivarlos en la biblioteca, en la hemeroteca, mejor dicho. Entonces, este periódico pues fue muy destacado. Yo pues le agradecía siempre a don Andrés Cío Hernández, un gran periodista. Sí, tú lo conociste. Sí, ¿cómo no? Él me hacía el favor de imprimirme ahí en el gráfico el periódico. Ahí, el gráfico de Coatzacoalcos, sí. Y estaba en el mero centro, ¿no? En la calle La Llave, ahí frente a la sección 31. Ahí estaban las oficinas. Sí, me acuerdo. Sí. Ese periódico tuvo un incidente, ¿no? En época política, ¿no? Sí, claro, pues se metía muy fuerte con los políticos de aquella época, ¿no? Sí, Pero fíjate, Juan, que el haber hecho ese periódico me dio la oportunidad de después pues empezar a hacer algo que ustedes también realizan con mucho éxito, que es escribir. Empecé a escribir una columna política en el diario Sotavento, de don Alfonso Grajales Gómez, que se llamaba La política es así. Y ahí comentaba yo las actividades políticas de la ciudad, de los amigos de ahí. Ahí, gracias a Guillermo Cerecedo, La Zorra, gran periodista de allá de Coatzacoalcos. Allá anda su hijo. Allá anda su hijo, muy amigo, como no. Carlos Velasco Jara, Cebejara, que fue otro periodista que me apoyó mucho, me orientó mucho la forma. Que está viviendo sigue aquí, vive en Jalapa, nos hemos reunido con él aquí. Sí, cómo no. Ya nos reunimos la otra vez en su casa y hemos coincidido en algunos eventos con Melitón Morales, otro gran periodista también. Sí, no. Entonces, de Oluta. Oluta, sí. Entonces, bueno, pues esa columna se la escribí durante varios años en el diario Sotavento. Sotavento, que estaba en la primera de Llave. De La Llave, junto a las oficinas de Pemex. Exacto. Y luego también cuando llega el diario El Istmo, gracias a Arturo Reyes Isidoro, y desde luego a el buen amigo don Pepe Robles Martínez, me dieron oportunidad de escribir algunas columnas ahí en el diario El Istmo. Oye, Luis, y de ahí ya te terminas la preparatoria y decides venirte a estudiar leyes a Jalapa. Sí, mira, hago un paréntesis ahí. La secundaria, tú decías que qué hacíamos, aparte de eso me gustaba mucho el béisbol. Yo jugaba béisbol allá en Coatzacoalcos, son los equipos de la escuela. Jugaba yo básquetbol. Una vez me puse a jugar fútbol y me lastimé un brazo y de ahí dejé de jugar fútbol y hasta ahorita, ¿no? Y además la Miguel Alemán tiene una bonita cancha de fútbol, me acuerdo, grande. Es un campo de béisbol, de fútbol, pero nosotros lo adaptábamos para jugar béisbol ahí. También. Y nos divertíamos mucho ahí jugando béisbol y jugando básquetbol, que también tiene sus canchas. Sí. La secundaria fue una escuela muy avanzada, un auditorio muy bonito, muy bonito, una cancha interior de los 4 costados, muy bonita también, y luego pues la cancha al fondo, el campo deportivo, como le llamábamos, donde jugaban fútbol, béisbol, etcétera, ¿verdad? Oye, Mauricio, ¿cuántos hermanos son? Nosotros somos, por fortuna, fuimos y somos todavía 3 hermanos. 3. Yo soy el mayor, mi hermano Sergio, que vive en Tabasco, bueno, parte en Tabasco y parte aquí en Jalapa, y mi hermana Dolores, que vive en Cárdenas, Tabasco. Bien. Todos ellos ya estuvieron casados. ¿Tu papá y tu mamá cómo se llamaron? Mi papá se llamó Mario Pereira Bravo, mi mamá Gregoria Esquivel Medina. ¿Tu mamá era de Yucatán? Mi mamá era de Valladolid, Yucatán, efectivamente. ¿Y tu papá? De Coatzacoalcos. Originario de ahí. Bueno, originario de Acayuca, mi papá, pero radicado desde los 11 años por la muerte de mi abuelo en Coatzacoalcos. ¿Y cómo se conoce con tu mamá? Tu mamá estaba tan lejos. Bueno, es una historia muy similar que luego casi yo la repito con mi esposa, que está aquí conmigo también. Mi mamá tenía una hermana casada en Coatzacoalcos. Ok. Y entonces fue de visita. Llegó de visita con otra hermana, familiares tuyos, con la mamá de Carlos Abreu. Que es tu pariente por ese lado. Sí, como no, es mi primo hermano. Exacto, bueno, Carlos Abreu Esquivel, que por este lado es mi primo, llega su mamá y mi mamá a visitar a su hermana, y ahí mi tía
Flora conoce a mi tío Luis y se casan. Ah, y mi mira. papá conoce a mi mamá, se hacen novios, pero mi mamá se regresa a Yucatán. Esto que te relato fue en el mes de abril, mayo, y mi papá en noviembre va y se casa con mi mamá y se la trae a Coatzacoalcos. Ah, mira, rapidito. Así es. Y ya, Qué bueno. eso fue en el año 1940. ¿Y tú cuántos años tienes de casado? Yo voy a cumplir 53, ahora en febrero, el próximo 20 de febrero si llegamos, Acuérdate, pues no te vayan a linchar. ¿verdad? 20 de febrero del año que entra, El cubrir. nombre de tu esposa y tus hijos. Bueno, mi esposa aquí está, me está haciendo el favor de Claro, acompañarme, claro. es la maestra Elena Lucila Castelán Crivelli, ella es de Orizaba, Veracruz. Ya son los de Orizaba y Córdoba, son más o menos los Castelán, Crivelli, ¿verdad? Sí, de Orizaba, más bien. Sí. Y bueno, nos conocimos de una forma también muy similar, muy simpática. Ella estudiaba la normal, en 69 salió de la normal y yo ese año salí a la Facultad de Derecho. Y yo ocasionalmente yo estaba en el PRI juvenil que dirigía en esa época un gran amigo, Fidel Herrera Beltrán. Yo era el secretario de Acción Social y un día que yo me quedo al frente de la dirección por ausencia del presidente, llega un grupo de normalistas ahí al partido y se entrevistan conmigo y me solicitan un autobús porque lo necesitaban para ir a Viaje de práctica. a una comida que les ofrecía el alcalde de Catemaco. Era aquí mismo en el estado. Sí, viaje. y les ofrecía el presidente municipal de Catemaco, el papá del doctor Brizuela, Moreno Brizuela, don Ángel Moreno, era el presidente, les ofreció una comida que les consiguió un maestro de ellos y querían ir allá a la comida. Entonces yo les conseguí el autobús, Mira. la universidad, conseguí con la universidad un autobús de la Facultad de Arquitectura y entonces fuimos, pero se me ocurrió decirles, ante tantas muchachas bonitas de la normal que iban ahí, que si no me invitaban a la comida. Y bueno, pues me pegué y fui al viaje allá con ellos. Y ahí te flacharon. Ahí conocí a Elena, ahí prácticamente la conocí, ya nos regresamos juntos de Catemaco, platicando en el mismo lugar. Y una fecha muy característica que no se nos debe de olvidar, no se nos va a olvidar nunca, porque esa noche que regresamos nosotros de Catemaco fue el alunizaje, el 20 de agosto de 1969, de agosto. Bueno, 20 de julio de agosto, no. De julio fue el alunizaje, exacto, veníamos de regreso y vimos el alunizaje en Paso del Toro. Ahí se paró el autobús y en una televisioncita de blanco y negro, ahí vimos el alunizaje ese día, ¿no? Y desde entonces, desde esa fecha hasta ahorita, pues aquí nos tienen juntos. De nuestro matrimonio procreamos 4 hijos, por fortuna todos bien, todos trabajando, laborando. La mayor, contador público, Elena Elizabeth Pereira Castelán, casada con un amigo también de Coatzacoalcos, Carlos Zárate Quevedo, no sé si lo conocen. Sí, cómo no, sí. Carlos Zárate Quevedo, ellos viven en Fortín de las Flores. Qué bonita ciudad. Ahí viven, tienen una empresa que les va muy bien de fumigación. Todo su trabajo lo realizan en Tabasco para empresas que trabajan a Pemex, etc. Qué bueno. Después sigue Mario, que tú conoces muy bien, Sí, Mario Ulises. Ha sido una gente muy inquieta, muy estudiosa también. Y bueno, finalmente, por razones del destino, actualmente se tuvo que ir a Monterrey. Y ella está laborando en una empresa de transporte, muy bien, le va bastante bien, es un trabajo muy interesante porque tiene que viajar por toda la República, destrabando entuertos que realizan los conductores de trailers por todo el país, ¿verdad? Y después sigue Alejandra, que tenía una empresa aquí en Veracruz durante más de 10 años, de eventos, de matrimonios, todo ese tipo, no sé cómo se llaman, la verdad, pero se dedicaba a eso, debe tener realizado más de 300 matrimonios. Y la pandemia la afectó, se tuvieron problemas y finalmente consiguió una oportunidad laboral y se encuentra actualmente en Los Cabos, Baja California, trabajando por una empresa, precisamente organizando ese tipo de eventos. Y mi otra hija, la menor, vive aquí.
Ella, Berenice, tiene con su esposo que es veterinario, tienen una estética canina y atienden este tipo de negocios. Bueno, eso es muy bueno, eso de la estética. Así es. Porque ahorita todo el mundo tenemos un gato, un perro y... Díganmelo a mí. Tuve que... Sí, al mismo conozco tiempo tu casa. Tuve 4 perros adentro de mi casa. 6 perros afuera de mi casa, porque llegaban a comer ahí. Llega la flota a comer ahí todos los días, de ahí de la colonia. Les ponía comida. No, sigue mi esposo todavía. Y tienen horario, llegan a las 8 de la mañana, se van, regresan a las 3, se van y regresan a las 6 y se vuelven a ir. Y hay uno que es increíble. Le digo que es fifí. Porque mi esposa se lo tiene que poner, lo que le vaya a dar, se lo mete en una bolsita de plástico y se lo da en la boca y se va. Y se va. Él no come ahí. Es fifí. Ese se va y ya al rato regresa también y vuelve otra vez, pero hay que dárselo en la boca porque ese no come ahí con la banda. Fíjate que algo similar a eso que dice las costumbres de los animales, yo lo vi por primera vez en el Panteón Recoleta de Buenos Aires, Argentina. Ajá. Ahí a las 10 de la mañana, todos los días llegan alrededor de 80 o 100 gatos y la gente que llega a ver las tumbas ahí, ya sabe, les lleva de comer. Pero todos los días a las 10 de la mañana llegan los gatos, sí, comen y se van. Viven ahí en el panteón, sí. pero no se vuelven a ver. Aquí hay un panteón, ¿no? ¿Cómo se llama? Está el 20 de noviembre. Ahí hay muchos gatos también. Sí. Hay muchos gatos. No, y aparte, a mí se le ocurrió a mi hijo decirle, oye papá, me está regalando una gatita, pero nunca me dijo que estaba embarazada. Le dije, sí, hombre, agárrala. Y como a los 3 días, ¡pum! Abuelo de gatos. 5 gatos. Le digo a mi hijo, oye, pues hay que darle salida a los 5 gatos. No, ¿cómo crees? Y no, ¿cómo crees? Ahora tengo 6 gatos y 4 perros adentro y perros afuera. Y le digo a mi esposa, mira nada más, ahora no le vine a acabar. Y come mejor que yo. Tienes que trabajar doble, querido amigo. Oye, Mauricio, pues me da mucho gusto, la verdad, saber que has sido un gran hombre, la verdad, has caminado bastante. Aquí en la Facultad de Derecho, ¿cómo te fue? A ver, cuéntame. Excelentemente, mira. ¿Quiénes fueron tus compañeros de la universidad? Porque me imagino que has de haber tenido compañeros exitosos también como tú, ¿no? Mira, la verdad que yo lo confieso, porque pues no es delito. Yo entré con una generación y salí con otra por razones de trabajo. Claro. Yo me salí 2 años. 2 años me salí por razones de trabajo, me fui, ya te comentaré ahorita dónde y cómo. Pero en la primera generación tuve compañeros muy destacados como Valente Marín de Veracruz, tuve compañeros como Susana Montoya, que es una abogada de Minatitlán, la licenciada Carmen Herraskin, que es notario público en Coatzacoalcos, entre Jaime Cuevas Escobar, que es un amigo también que le gusta mucho escribe para el diario Jalapa anécdotas de Naulinco, les de ahí, entre otros amigos, ¿no? Porque pues ya tantos años, recuerdo más a los de la segunda generación porque fui con los que más conviví. Con los que terminaste. Con los que terminé, en esa generación con los que terminé, pues gentes muy destacadas como Amadeo Flores Espinosa, Melitón Morales, bueno, varios compañeros, ¿no? Que ahorita se me van los nombres, pero que nos hemos reunido, cumplimos 50 años en el 2019, nos reunimos para celebrar los 50 años. Los 50 años de la facultad. Pero pues la facultad fue una forma extraordinaria porque además de eso yo desde que llegué aquí yo ya venía con un grupo de amigos, grillos, por llamarlo de alguna forma, que formaban el Movimiento Cultural Estudiantil Veracruzano, el MOSEP. Famoso MOSEP. Entonces, en el MOSEP yo me incorporé aquí en Jalapa y ahí conocí a muchísimos amigos, que yo conviví más con esos amigos del MOSEP que con los compañeros de la facultad. Ah, bien. Del MOSEP, pues te puedo... Oye, a ver, sácame de una duda. El MOSEP tenía sus propias casas, sus propias instalaciones, ¿verdad? Bueno, mira. Ahí vivían algunas gentes, ¿no? El MOSEP nace y la universidad le paga una oficina
Ajá. que tenía originalmente, bueno, siempre la tuvo aquí en Mata número 5, ahí frente al restaurante Papaloapa. Pero nosotros, viendo las necesidades, todos éramos gentes que veníamos de clases humildes, económicamente hablando, y entonces formamos un grupo de desayuno. Empezamos por desayunos y luego comedores gratuitos, que un convenio con la universidad y el gobierno daba 3 pesos, la universidad daba 3 y nosotros dábamos 2, y comíamos en la parroquia de Zaragoza, que del buen Abel, ahí comíamos con eso. Y luego, dado el éxito que se tuvo, se consiguieron mayores apoyos y se hicieron comedores estudiantiles. Íbamos a comer, teníamos comedores ahí en la parroquia, en el Escorial, y ya luego se buscó el señor Casas, que era el que nos atendía ahí en el Escorial, un local aquí en Úrsulo Galván, frente al periódico Gráfico, y ahí se instalaron los comedores estudiantiles. Y posteriormente, dada la necesidad, instalamos dormitorios estudiantiles. Exacto. La universidad nos apoyó, el señor rector García Barna nos apoyó y conseguimos pues un local que era un galerón que había sido, criaban pollos y eso ahí, donde están las instalaciones de la USB ahora. Ahí tuvimos los dormitorios estudiantiles originalmente, y para ello todos nos abocamos, los miembros del MOSEB, a conseguir camas, roperos. Yo, por ejemplo, don Taurino Camaño Ramos, que era presidente del PRI estatal y de Coatzacoalcos, me conocía, nos regaló 3 camas, 2 roperos, etcétera, y todo eso se aportó, lo de otros compañeros también, y llegó el momento que teníamos más de 100 muchachos ahí en el... Y ese era un buen aliviane, porque sí, claro, mucha palomilla que venía a estudiar de fuera se quedaba ahí, pues, no tenía dónde dormir. Pues ahí se quedó Fidel Herrera Beltrán, sí, ahí por decirte uno de los más conocidos, ¿verdad? Así es. Pero además hubo muchos compañeros que se quedaron Muchas ahí. Muchas generaciones pasaron ahí y se quedaron ahí, ¿no? Mientras no se convirtió en un nido de delincuentes el MOSEB, porque hay que decirlo, posteriormente se convirtió en un nido de delincuentes. Como por fortuna ya no estábamos nosotros ahí, ¿verdad? Pero bueno, así es la historia. Entonces esa fue prácticamente mi paso por la universidad, pero muy ¿Y bien. ya te quedas en Jalapa? No. ¿Regresas a Coatzacoalcos? Yo pues empecé, te digo, trabajando en el artículo. Nosotros creamos como MOSEB, es que, como te dijeron, no se puede desligar una cosa de la otra. Yo llego como estudiante y estamos en el MOSEB haciendo muchas actividades, aparte de esa que ya relaté. Se creó en 1963 el artículo 3º constitucional. La Escuela de Bachilleres, artículo 3º, nace a iniciativa de nosotros, los miembros del Movimiento Cultural Estudiantil Veracruzano, con personas como el licenciado Abelardo Iparrea, José Luis Cintora Franco, Carlos Méndez de la Luz, Guillermo Ordóñez Ramírez, Pastor Murguía González, Octavio Andrés Telles Martínez, Genaro Peralta, Manuel Bautista, Víctor Raúl Domínguez, todos ellos destacados en esa época, muchos todavía estudiantes como yo y otros ya profesionistas, Manuel de Río González. Entonces todos esos que éramos miembros creamos el artículo 3º, porque aquí nomás existía el Colegio Bachilleres de la calle de Juárez. Entonces muchos muchachos, fundamentalmente del norte del estado, tanto Yuca, la última escuela de bachilleres que había en esa época era Tuxpan. De Tuxpan para arriba no había ninguna escuela de bachilleres. Entonces todos esos jóvenes deseosos de preparación no tenían dónde. O venían a Jalapa a estudiar o se iban a Tampico, que era lo que les quedaba hacer. Llegan a Jalapa, les cierran las puertas porque muchos venían a la normal, les cierran las puertas en la normal por capacidad. Llegan a la prepa a querer hacer los estudios, tampoco, porque no había cupo. Entonces se nos ocurre a nosotros, después de hacer gestiones para que se inscribiera un grupo de 30 alumnos en la prepa de ahí de Juárez, y el licenciado Basilio nos explica, Librado Basilio, que era el director, que no era posible porque no había cupo ni presupuesto. Entonces a alguien ahí en el grupo se le ocurre, y si creamos una prepa, como así nació. Como cualquier cosita de nada, ¿no? Sí, como si fuera cualquier cosa, a echar un partido de fútbol, una cascarita, ¿no? Pues empezamos a hacer las gestiones, y en menos que se los platico, nos recibe el rector. El rector pues al principio dudaba, pues adelante, nos da las facilidades, nos movemos, conseguimos, nos presta el licenciado Carlos Manuel.
Sí, claro, debo destacar que la rectoría, entonces enseñanza media, dependía de la rectoría. La dirección de enseñanza media todavía era en ese tiempo, ¿no? De dirección de enseñanza media, que dependía de la rectoría de la universidad. Mira. Todavía no era independiente como ahora, ¿no? Entonces, el rector nos da las indicaciones, nos da el apoyo, y se crea el maestro el licenciado Carlos Manuel Vargas, que era maestro de la Facultad de Derecho, de la Normal, una gente muy preparada, era director de una escuela experimental aquí en la calle de Bravo. Todavía está la escuela ahí en la calle de Bravo. Nos presta las instalaciones y ahí creamos 3 grupos. 3 grupos de 40 alumnos cada grupo. Ah, mira, qué aliviano. Y empezamos a trabajar. Maestros, empezamos a invitar a todo el mundo, nosotros mismos. Yo estaba en primero de leyes y fui maestro de ahí, ¿verdad? Improvisados, pero empezamos a crear. La idea era empezarla, ¿no? Empezamos, pero invitamos a gente tan capacitada como el maestro Carlos Antonio Castro, al maestro Servín, que era el director de la Sinfónica de Jalapa, firmamos a Guillermo Ordóñez, a Pastor Murguía, a una serie de maestros muy renombrados aquí en la ciudad. Mario Rosco Rivera, que era uno de los muralistas, Norberto Martínez, otro muralista muy importante, Sergio Dorante Guzmán, Lucio Victorio Sampieri, todo María Carmen Vargas Delgadillo, o sea, la química Reina Ramírez, o sea, integramos un grupo de maestros, Arronis, el doctor Arronis de Córdoba, que era un extraordinario lingüista, lo mismo que Carlos Antonio Castro. Entonces le presentamos al señor rector la plantilla de maestros y se quedó asombrado y dice, ¿y esto? Maestros, todos van a trabajar gratuitamente, a dar clases gratis. Y así nace el artículo 3. Acaba de cumplir este año 60 años que la fundamos la escuela, ¿verdad? Muy buen dato fíjate. Sí, ¿no? Esa escuela se funda de esa manera, con la participación de la sociedad prácticamente, ¿no? Oye, Mauricio, y luego saliendo de la facultad y anduviste ahí, trabajaste en la Procuraduría también, ¿no? Bueno, mira, antes de eso es que yo de ahí del artículo 3 me quedo como asesor académico y maestro. Soy 2 años ahí, 2, 3 años, y de ahí me manda el director de enseñanza media, que era el maestro Marco Antonio Ramírez Luzuriaga, me manda como secretario de una secundaria particular incorporada en enseñanza media que funcionaba en Perote, la Escuela Secundaria 5 de Febrero. Ahí llego como secretario a sustituir a una persona, estoy ahí, y ahí la escuela tiene una característica también, son cosas que creo que las épocas actuales se han olvidado, pero por ejemplo esa escuela era particular, cada padre de familia tenía que aportar para que su hijo fuera a la escuela, pero había gentes muy destacadas en la población, muy desprendidas, que apoyaban las escuelas, entre otras, don Andrés Ortega, que era el líder estatal de la CROC, de ahí de Perote, apoyaba económicamente la escuela, y otro destacado personaje de ahí de la ciudad de Perote, que por fortuna también todavía vive, don Pepe Yunes Suárez. Pepe Yunes, al que le mando un saludo muy afectuoso, a mi querido amigo Pepe, que siempre nos apoyó. Cada mes me entregaban a mí un sobre con dinero para el mantenimiento de la Escuela Secundaria 5 de Febrero. Estuve ahí como 2 años y ya le entrego la escuela al maestro Andrés Ortiz Arcos y me regreso a Jalapa, aquí a la enseñanza media, y me nombran inspector de enseñanza media. Aquí estoy en enseñanza media hasta que en 1969 me mandan a Orizaba como secretario de la secundaria y bachiller nocturna, la ESBON. Llego ahí como secretario, como maestro, tanto en la diurna como en la nocturna. Y ahí me quedo a vivir en Orizaba 3 años, ahí estaba mi novia, entonces nos casamos ahí en 1971. ¿Estabas enojado? Pues imagínate, voy con... Y además ella es maestra, ¿no? Ella maestra, trabajando ya ahí, ya para esto, ya trabajaba ahí en Orizaba. Bueno. Y llego yo ahí, ya con sueldo, a una institución de prestigio como el ESBON. ¿Qué dijo el suegro? Ya vale la pena el yerno. Sí, ya me invitaban mi copa de coñac allá en la casa, ¿no? Mi suegro, que paz descansa. Y bueno, pues ahí nos quedamos 3 años. Qué bueno. Y ya de ahí, de 3 años, terminamos y nos vamos a Coatzacoalcos a litigar. Nos vamos a Coatzacoalcos a litigar, litigo allá varios años.
en la época en que el presidente municipal era nuestro amigo Pancho Quín Hernández. Que ganó por un partido de oposición. Por un partido de oposición, y con el cual finalmente llegamos a tener algunos enfrentamientos, porque yo empecé como abogado a defender a Tirso Onofre, te lo habrás oído nombrar. Tirso Onofre era uno de los vendelotes famosos de allá de aquella época en Coatzacoalcos, caía a la cárcel y yo lo sacaba, y entonces Pancho Quín, que se enoja. Yo era abogado, a mí no me importaba que el cuate por qué había entrado, a mí me interesaba sacarlo. Y de ahí me invita Carlos, creo, tengo la intención, o siempre lo supuse, que Pancho Quín le pidió al licenciado Carlos Brito que me invitara aquí a Jalapa a colaborar. Entonces ya el licenciado Brito, al quien le mando también un afectuoso saludo, y espero que esté bien de salud, me invita a colaborar aquí en Jalapa y me trae a la dirección de trabajo como conciliador. Entonces dirección de trabajo, ahora ya es Secretaría de Trabajo. Entonces me trae ahí como conciliador y estuve un tiempo ahí aprendiendo derecho laboral. Me fue muy bien porque pues conocía muchas empresas de aquella época que venían a la firma de los contratos colectivos, a la discusión con los sindicatos y las empresas, ¿verdad? Y ahí estoy un tiempo, y de ahí me invita mi compadre Octavio Andrés Telles, en paz descanse, entonces era delegado estatal del Registro Nacional de Electores, y me invita a colaborar con él ahí en el Registro Nacional de Electores. Ahí estuve un tiempo, y de ahí brinco a una invitación que me hace mi extinto amigo también Guillermo Zúñiga Martínez, el profesor Zúñiga, a trabajar con él en la Dirección de Educación Popular, y me hace director de trámites estudiantil, me hace director de ediciones pedagógicas, y ahí hacemos un libro sobre María Enriqueta que por ahí anda circulando, que fue bajo mi cuidado que lo hicimos. Hicimos una revista que se llamaba Educación, que la sacábamos cada mes, y esa revista, pues realmente mérito a cada quien hay que dárselo. El mérito de todo es que sí, el labor editorial que hicimos ahí era de don Jacobo Domínguez Cortés, que era un destacado periodista que mucho tiempo... Un gráfico de Jalapa. Efectivamente terminó ahí murió siendo su director o jefe de redacción de gráfico. Exacto. Entonces con Jacobo yo le aprendí mucho, un gran amigo, y sacábamos una revista que se llama Educación, y a mí se me ocurre, como teníamos franquicia, mandarla a todas las embajadas. A todas las embajadas las mandábamos la revista Educación. Y un día me llama Guillermo Zúñiga y me dice, vente, y ya voy a su oficina. Dime, maestro, acompáñame a saludar al señor gobernador, a Hernández Ochoa, Rafael Hernández Ochoa. Ya venimos a Palacio de Gobierno a saludar al señor Hernández Ochoa, nos recibe y le dice a Guillermo, maestro, lo mandé llamar porque quiero felicitarlo, porque mire usted, y le entrego una carta que le había dirigido el licenciado Luis Echeverría Álvarez, que entonces era embajador de México en Australia, y le mandaba una carta al gobernador agradeciéndole el envío y felicitándolo por el valor y la calidad de la revista Educación. Mira hasta dónde llegó tu revista. Sí, y entonces la recibe Guillermo, y Guillermo, con todo el cariño que siempre nos tuvimos y el reconocimiento a una persona como él, tan educada y fina, dice, el señor gobernador, le agradezco mucho su felicitación, pero esto es, aquí el licenciado Mario Ulises es el director del departamento donde se edita la revista Educación. Y entonces también, pues, además de felicitarlo a él, el señor gobernador felicitó a mí por esa revista. Qué bueno, mira. Son buen detalle eso. Detalles de esos que hemos logrado. Qué bueno, Mario Luis. Oye, pues eres una gente muy preparada, con mucha historia en Veracruz, mi querido Mario Luis Pereira. Tendríamos que hacer unas 4 entrevistas contigo. O 5, tal vez. Que nos contaras una. Dijeron, amigo, este es una enciclopedia andando. Bueno, pues tú me conoces que hemos participado. Pero pues qué bueno, Mario Luis, me da mucho gusto saber, porque además te conozco de hace muchos años, sé la calidad humana que eres, de la persona preparada que eres, por eso me permití invitarte a esta entrevista, o a esta charla más que nada, porque sé que eres una gente que ha trabajado mucho y ha caminado mucho en esta vida, Mario Luis. Bueno, pues tú sabes que
pero ya abusando del tiempo, allí en Orizaba, después de estar en la preparatoria, fui oficial mayor y luego secretario del Ayuntamiento de Orizaba. A mis 26 años fui secretario del Ayuntamiento de Orizaba, de un municipio grande, complicado, porque había dos corrientes sindicales muy fuertes, la CRO y la CROM, en una don Daniel Sierra Rivera y en otra el señor, se me fue el nombre ahorita de la otra persona, pero eran dos líderes sindicales muy fuertes a nivel nacional y su fuerza radicaba en Orizaba. No, don Daniel Sierra Rivera y el papá de Jorge, se me fue el nombre ahorita. Entonces, bueno, pues de ahí una experiencia muy importante. De ahí me voy a Coatzacoalcos, ya te comenté que estuve ahí, me vengo a Jalapa, regreso a Coatzacoalcos, pero ya cuando regreso a Coatzacoalcos en otras condiciones, soy presidente del PRI, aquí te consta, y estaba yo reflexionando con motivo de esta invitación que me hiciste, ¿quiénes hemos sido de Coatzacoalcos que fuimos presidentes del partido? Creo que, si no mal recuerdo, de la época más moderna, por llamarlo, yo, válgase que me nombro el primero, Gonzalo Guízar, porque a mí me entrega el partido Leoncio Domínguez, que era de Tuxpan, yo se lo entrego a Pedro Tiburcio, que es de Alvarado, después fue presidente Marcelo Montiel, que no es de Coatzacoalcos, después fue presidente Edel, que tampoco es de Coatzacoalcos, pero bueno, personas que de alguna manera participaron para el progreso de Coatzacoalcos, pero yo tuve la fortuna de ser presidente del partido ahí y ser síndico del ayuntamiento con un gran hombre como lo fue don Juan Osorio, que desgraciadamente a su muerte pues lo sustituyó otro gran hombre que es el licenciado Carlos Brito Gómez, y con él terminamos como síndicos del ayuntamiento. Otra actividad muy importante que me permito destacar por la persona que me invitó a participar con él es el doctor Salvador Valencia Carmona, también paisano de Coatzacoalcos, que siendo rector de la universidad me invitó a ser director de trámites estudiantiles. Estuve con él ahí, luego me nombró asesor y estuve trabajando en la Universidad Veracruzana gracias a Salvador, a quien también le mando un gran saludo. El maestro, el doctor Valencia Carmona. Valencia Carmona, así es. Un gran, también destacado. Exacto. Qué bueno, María Ulises. Pues muchas gracias, María Ulises, por estar con nosotros en esta plática. Claro, tú me decías de la Procuraduría, también estuve en la Procuraduría. Sí, en la Procuraduría, estuviste ahí, fuiste su procurador. Primero fui director de Asuntos Indígenas cuando se creó su Procuraduría, a la cabeza de la subprocuraduría el licenciado Vicente López Estrada, también una gente muy querida en Coatzacoalcos. Alvaradeño, ¿no? Alvaradeño, pero muy estimado en Coatza. Sí, claro. Y ya luego, cuando fui director con él 7 años, y ya cuando llega Fidel al gobierno de Veracruz, me hace su procurador. Estoy 2 años ahí y finalmente me hace, gracias. Tú también creas la ¿Ya voy? mesa, ¿no? Bueno, mira, siendo su procurador, me invitan a una reunión a la Procuraduría y atiendo gentes de la Procuraduría General de la República y gentes de la Unión Europea. Y traían un programa que, a propuesta de Xóchitl Gálvez, y no es publicidad, ella era directora nacional del Instituto Indígena, y tenía un programa de justicia para los indígenas. Era un programa que se llamó, querían hacer un congreso aquí en Veracruz sobre defensa pública indígena. Yo los atiendo, los pongo en contacto con el secretario de Gobierno, Reinaldo Escobar, y él a la vez con el gobernador, y el gobernador acepta que se haga el congreso en Veracruz. Y hacemos el congreso ahí en el puerto de Veracruz. Viene el presidente Fox a inaugurarlo. Viene Xóchitl Gálvez, vienen los funcionarios de la Unión Europea y se hace un evento muy bonito ahí. Vienen maestros de Argentina, vienen maestros de Chile, vienen maestros de Guatemala a ese congreso. Y gracias a eso, ahí el gobernador ofrece que se va a crear el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública. Exactamente. Hace 17 años, en 2006, en noviembre del 2006 se crea y me hace el alto honor de ser su director fundador. Estuvimos ahí 7 años como director y tuve la suerte, igual que en el artículo 3, de empezar sin nada, conseguir todo, porque a mí me daba Fidel Herrera, me dio un papel con nombramiento, sin sueldo, sin oficina, sin teléfono, sin coche, sin colaboradores, pero nos pusimos a trabajar y por fortuna, gracias a muchos amigos, a la Federación de Colegios y Barras de Abogados que preside mi gran amigo Antonio Barat Pérez, se pudo consolidar el instituto y ya tiene 17 años, ahora funciona ahí en la calle
Américas, En Américas, ya ¿no? en su local propio, que se lo hizo el gobernador Sí, Duarte. sí. Pues eso es lo que hemos aportado a Veracruz. mi Muy querido. bien, ¿no? Y ese reto fue muy fuerte que tuviste. Sí. Y gracias a ti, ahí está la herencia, ¿no? Pero y el mira, trabajo, ¿no? fue un reto, pero con mucha satisfacción. Claro. Eso me dio oportunidad a mí de recorrer y participar en eventos en Buenos Aires, Argentina, en Lima, Perú, en Montevideo, Uruguay, en Santiago de Chile, en Guatemala, en Honduras, Qué etcétera, bueno. ¿no? Recorrimos todo Centro y Sudamérica, llevando al Instituto Veracruzano a Centro y Sudamérica. Muy bien. Pues Mario Ulises Pereira, chingado, en verdad me da mucho gusto, tener un gran amigo como tú y una gente muy capaz, muy preparada. Que gran trabajo has hecho por Veracruz y por nuestros municipios, nuestro estado, ¿verdad? Porque has trabajado bastante, Mario Ulises Pereira. Pues muchas gracias por estar aquí en esta dinámica de lúdico. Miren, pues es lo que yo les decía al principio, a veces no sabemos muchas cosas de nuestros invitados y hoy tú nos hiciste la fortuna de platicarnos muchas cosas como la fundación del artículo 3º. De la Subprocuraduría de Asuntos Indígenas, también fui fundador de la... La verdad, muchas cosas que a veces la gente no sabe, ¿no? Bueno, te voy a interrumpir nuevamente. También fundé el Club de León de Coatzacoalcos Centro. Ah, mira. Yo fui su presidente El fundador. que está sobre Bravo, ¿no? Es el único que existe ya, exacto. Sí, creo es el que que está ahí rumbo al malecón, ¿no? Sí, creo que sí, ya no sé, pero ¿Es el del Rotario? No, Club de Leones Centro. No, el Club de Leones es el que está acá por 18 de marzo. No, mira, el 18 de marzo estaba el Club de Leones Internacional Ajá, de toda la vida. El salón, ¿no? Sí, el salón grande que desgraciadamente está abandonado totalmente. Ah, caray. Pero siendo socio de ese club, nos invita el IOS International a crear otro club Ok, para ok. Coatzacoalcos. Entonces lo creamos Juan Guadarrama Iturbe, que en paz descansa, Alonso, Vicente Alonso de Dipepsa, Norberto Santiago de la Esmeralda, Juan Guadarrama que ya falleció y otros amigos. Juan Guadarrama, el de los transportes. Exacto, nos salimos de ese club con anuencia del Lions International y creamos el Club de Leones Coatzacoalcos Centro Internacional también. Oye. Y ahí estoy, yo fui el primer presidente de ese club. Después vienen los problemas, el club original se convierte en nacional, se pelean los socios por ya muchos muertos, se pelean por el local que ahí lo tienen abandonado. Y el único, muy bonito, muy muy grande. bonito y además tradicional, porque ahí cuántas fiestas de 15 años se hicieron ahí, etcétera. Y bueno, es la nostalgia de los que estamos fuera de Coatzacoalcos, ¿verdad? Pero bueno, finalmente ese club es el que permanece ahora. Qué bueno. Ahí está, en Coatzacoalcos. Perfecto, Mario Ulises. Pues Mario Ulises Pereira, pues muchas gracias por estar en esta charla de un lúdico. Te agradezco que me hayas permitido platicar contigo y saber muchas cosas que en verdad mucha gente no lo conoce y cuando nos vean, nos sigan, síganos por todas nuestras redes sociales, denos la manita, suscríbanse a YouTube en lo que es lúdico, por favor. Soy yo Juan Diego Sánchez Abreu, el gorrito de oro, y estamos en una dinámica más y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan, por la invitación. Muy agradecido con ella. Y nomás te faltó comentar que ya te hice llegar mi libro. Bien. Muchas cosas de estas, ¿verdad? Sí. Gracias. Buenas tardes.